Le damos la bienvenida al ingeniero Pedro Héctor Castillo, fundador y socio de negocios de Integration and Consulting Technology. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Buenos días. Gracias por la invitación. Qué bueno tenerlo con nosotros. Gracias. Mire, nosotros le estábamos dando seguimiento a una actividad que ustedes tenían en Punta Cana o Bávaro, Sí. en la cual se iba a hablar, una conferencia, se iba a hablar de ciberseguridad. Y esto es sumamente importante en estos tiempos en que nosotros como país tenemos una ley, que es la 5307 de la de delitos tecnológicos. Delitos de alta tecnología, correcto. Correcto, que tenemos que actualizar, de hecho, porque han cambiado tanto las cosas. Se está actualizando. Se está actualizando, ¿verdad? Sí. Okay. Entonces, aparte de eso, tenemos el tema global. Y de hecho, hoy vemos en la publicación de los medios en que la reunión que estuvieron en el G20, por separado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el presidente de Rusia, Putin, dice que están hablando los dos sobre fortalecer asuntos sobre ciberseguridad. Bueno, uno está acusado de que intervino en las elecciones de Estados Unidos, correcto, otro de que está acusado de que la intervención fue a su favor, y están hablando los dos del mismo tema. Cuéntenos un poquito sobre lo que es su empresa, sobre qué esta conferencia que ustedes hicieron en Bávaro o Punta Cana, y qué se dijo de eso. Bueno, muy bien. Siempre me gusta comenzar el tema de ciberseguridad hablando que esto hace referencia a los delitos de alta tecnología. Es decir, así es como normalmente la gente conoce el tema. Ciberseguridad no es más que la protección de la información. Y caemos entonces en el tema de la era. ¿En qué era estamos? Estamos en la era de la información. Y de ahí que es tan importante y es tan preciado ese activo ahora. Siempre se ha dicho que la información es lo más importante. Bueno, pues realmente cuando usted le llevan su información, por ejemplo, en unas elecciones, como eso que acabamos de mencionar ahora, se dice que el sistema de información de la Junta Central Electoral de los Estados Unidos fue penetrado, fue vulnerado, que alguien entró, y de hecho un proceso que está día a día, está en el momento, está en el tapete. Sí. Y de ahí que entonces tú ves que hoy sale en los medios que en esa reunión en donde se juntaron Donald Trump y el presidente Putin, bueno, pues entre ellos, según lo que vi la noticia, porque realmente la vi hoy, va a haber una mayor alianza para asegurar mejor ambos sistemas de información, o de que tal vez cosas que sucedieron como que no pasen. Pero eso es algo que realmente en este momento está en discusión y ¿eso pasó o no pasó? Podría ser, habría que ver cómo eso se desencadena. Pero ciberseguridad trata de la protección de la información, y precisamente sobre ese tema fue que nuestra empresa organizó una primera versión de un congreso, al cual llamamos Primer Congreso de Tendencias Tecnológicas y Ciberseguridad, que se dio hace apenas unas 2 semanas, con una participación de aproximadamente 20 conferencistas entre locales e internacionales. ¿Y ustedes llegaron a alguna conclusión ahí? Vamos primero a la parte local. Yo me imagino que la gente de la Policía Nacional, que tienen que ver con estos temas, legisladores quizás que tengan que ver con involucrados en la ley, sector financiero, que tiene que ver con ahí donde hay mayores riesgos de delitos financieros, tecnológicos. ¿A qué llegamos? Sí, realmente pudimos ver ahí que el sector más atacado es el sector financiero, dentro de los diferentes sectores industrial, eléctrico. Hubo varias conclusiones y cada conferencista al final daba sus recomendaciones. De hecho, todas se están recogiendo o se están agrupando y van a estar publicándose en un medio local. Ya se comenzó con, ¿puedo mencionar el medio? Sí, en el Listín Diario, es uno de los medios que ya, uno de los primeros temas que se trataron allá, que fue el tema de ransomware, que es el tipo de ataque que está sucediéndose, que de hecho en mayo de este mismo año y recientemente, hace unas apenas 2 o 3 semanas, hubo ataques en diferentes países del mundo. Entonces, bueno, se hizo un reportaje con las conclusiones de ese tema. La idea es que se saquen de las 20 conferencias que se dieron todas esas conclusiones, entonces se van a sacar a la luz pública a través de ese medio. Y esos ataques son como los piratas modernos, ¿verdad? Porque ellos atacan, pero piden dinero. Sí, pero más que los piratas modernos, serían los delincuentes modernos. Es decir, antes el delincuente, aunque no sé si pirata y delincuente sería lo mismo, pero, menos, ¿verdad? Sí. Pero bueno, el delincuente de ahora ya no es el delincuente que va a entrar a tu casa a romperte la puerta
a violentar tu alarma, a entrar de manera física y agresiva. No, el delincuente de ahora es el que va a hacer un análisis tuyo, un análisis de tu red social. Y va a vaciar las cuentas de los bancos. Va a entrar a tus accesos, va a ver dónde tú eres vulnerable, si en tus redes, si en tus claves. Y cuando analiza esa vulnerabilidad, entonces va a entrar a lo más preciado tuyo, tu información. Eso se llama acceso lógico. Tu privacidad. Va a entrar a tu privacidad, entonces va a sacar tu información y eso lo va a vender en un mercado negro. Es decir, el delincuente de hoy día es un delincuente moderno, un delincuente que sabe de tecnología, de alto nivel. Un delincuente que está mucho más preparado que los mismos ingenieros que están estudiando el tema de cómo protegerse. Sí. ¿Perdón? Que no es percepción. No es percepción. Ello hay, real, como dicen por ahí. Es real, ¿verdad? Es real. Sí. Todas las personas que se dedican a delinquir, como siempre ha pasado, siempre llevan un paso adelante. Entonces ahí es que entra la academia y entran las autoridades. Las autoridades que se dedican a caerle atrás a esos delincuentes, bueno, pues entonces tienen que estar detrás de ellos, porque esos delincuentes están muy motivados. La motivación que tiene el delincuente de buscar tu información para luego venderla es muy alta. Entonces, igual, la academia entra en la parte de formación, porque ya serían como los dos elementos vitales para enfrentar esa problemática. En la parte que usted dice que cuando ustedes en el diagnóstico hicieron en la conferencia, el sector más atacado, dijo el sector financiero. Sí. ¿Qué tipo de afectación ustedes detectaron ahí en a la banca, por ejemplo, en sentido general, así, no individual, sino en sentido general? Existe una estadística, no sé si en uno de los cuadros que enviamos, pero de igual manera podemos luego enviársela, unas estadísticas al año pasado, al 2016, que emite periódicamente el DICAT, que es el Departamento de Delitos de Alta Tecnología, la Policía Nacional, que es la que recibe todos los casos de delitos electrónicos. Al 2016, una de las principales delitos que ya se han sometido muchísimas personas a la justicia, inclusive están guardando prisión, es el delito del anti-skimming, que eso se da en los ambientes de los cajeros automáticos, en donde un delincuente va a un cajero automático de una manera medio oculta, pone encima del teclado un teclado falso, sí, una unidad falsa donde tú entras la tarjeta de crédito igualita a la del cajero, pone una lámpara encima de la lamparita, pone otra, esa lámpara tiene una cámara que transmite vía Wi-Fi, pero todo eso es igual a los componentes que el cajero tiene. Entonces, cuando nosotros los usuarios vamos a hacer una transacción, es muy probable que si, por ejemplo, usa banda magnética, que hay muchas tarjetas de débito y crédito todavía, que no usan el chip, aunque ya en una feria, eso lo comentamos luego, ya se demostró que el chip también puede ser hackeable, claro, pero si es banda magnética, hace años que ya eso se está haciendo. Pero el chip también es hackeable. Ya en una feria que se hizo en Las Vegas, creo que fue a principios de este año, al final del otro, se dice que ya tiene la manera de sacar la información y luego entonces ya distribuirla. Pero eso no es de película, eso es aquí cercano. Yo conozco una persona que le hicieron algo así en un cajero automático en un centro comercial. Ah, lo que él dice, sí, claro. En un centro comercial, exactamente. Sí, entonces ese es un tipo de delito llamado skimming, que ya, y hay soluciones de anti-skimming para eso que ya están. O sea, ese es uno de los temas que se presentaron como situaciones que se pueden dar y que si entonces las organizaciones, los organismos, que son los que tienen estos dispositivos para hacer las transacciones, no tienen la protección debida, pues entonces se convierte en un problema. Pero ahí se supone que los cajeros tienen cámara. Entonces, cuando el delincuente va a cambiar los equipos, ¿no? El tablero falso. San Terrero y sí, pero combinan con la policía, con la gente de la cámara. ¿Qué pasa? Porque realmente cuando el delincuente llega y hace esos cambios, normalmente la cámara a veces no enfoca toda la parte del delincuente, y eso se hace en fracciones de segundo. Es decir, el skimmer, que es lo que yo te comenté, se pone y se quita. Entonces el delincuente pone y quita eso en fracciones de minutos y a veces no siempre se capta todo lo que se hace. Señor Castillo, lo que hace entonces es que me coge la tarjeta, por ejemplo. No, porque la transacción tú la haces normal. La hace normal. Lo que el delincuente pone es un dispositivo ahí que cada vez que alguien entra o saca una tarjeta, eso lo va grabando. Cuando él va y retira,
esa unidad de ahí, entonces ya Tiene se todas lleva la las claves, información tuya. tiene Y todas con las eso claves entonces y la hace copia y Es hace una clonación. combinación con una cámara, están viendo tu clave, lo que tú dijiste, con el aparatico te escanean la tarjeta. Lo tiene en la Wi-Fi, banda. dice, lo tiene en Wi-Fi. Sí. O sea, está Entonces, conectado. desde ahí están ellos ahí mismo. transmiten y reciben la información. Mire, nosotros hicimos un programa la semana pasada con el ingeniero Ebert en Síntesis 2.0 Lo estuve mirando. y hablamos de la posibilidad de este tipo de delitos. Y mi pregunta va en torno a ¿qué tan alto el porcentaje de problemas, de delitos y de fraude son por culpa de nosotros mismos los usuarios, por utilizar claves débiles, por no hacer el debido proceso, por no tomar en cuenta por entregar nuestra tarjeta de crédito a quien sea en un sitio sin seguirle el rastro? Si uno hace todo bien, ¿el fraude es imposible? No, porque es que no todo se le puede cargar a la persona. Si hay un tema de seguridad que tiene que tener la organización, por ejemplo, si usted como institución... Entonces una pregunta, mi cuenta de banco por internet, que yo manejo vía internet banking, ¿es vulnerable? Es vulnerable si usted tiene una clave 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque entonces ya con su usuario, que de repente es su nombre, su apellido, y una clave suave, es vulnerable si usted pone una clave que es flexible. Pero también es vulnerable si la red del banco no tiene, por ejemplo, una red encriptada, o sea, una red segura. Claro. Entonces, pero la red de la institución no le corresponde que- al usuario. Entonces Claro. hay Que una ya la responsabilidad es que es del compartida. usuario y otra Exacto. responsabilidad que es de la institución. Es decir, ahora mismo Chipotle, o ahora mismo no, hace ya como un mes, que es una cadena de restaurantes norteamericanos, así como muchas otras, toda la información de esa cadena de restaurantes fue hackeada, salió al público y eso entonces trajo como consecuencia que muchos de los usuarios reclamaran a Chipotle, oye, pero te dejaste llevar nuestras informaciones y ahora nuestras tarjetas de crédito están en el aire. Bueno, entonces ahí la responsabilidad de tener una base de datos con no mucha seguridad, una red no con mucha seguridad, va entonces de parte de la institución. Pero de igual manera la responsabilidad tiene que ser compartida entre la persona que debe de tener claves seguras, que debe de tener seguridad donde se va a conectar a una red Wi-Fi. Hay muchas redes Wi-Fi que son gratis, pero a veces son hackers que la ponen para que usted se conecte. Desde que usted se conecta, ya ellos están mirando todo lo que usted está haciendo ahí. Igual, se recomienda no hacer transacciones en un café internet. Claro. Porque un café internet, usted no sabe si ese teclado donde usted está escribiendo, hay un dispositivo ahí que le está grabando la clave. Entonces, ese es el tipo de seguridad que se debe tener a nivel de usuario, a nivel de organizaciones, asegurar las bases de datos, contratar personal que tenga alto nivel de conocimiento y certificaciones, aplicar normas como por ejemplo ISO 27001, que son normas de seguridad que las organizaciones tienen que tener cuando tienen informaciones de clientes, entre otras más. Entonces, finalmente, ingeniero, entonces, firmas como la suya son las que las empresas y los usuarios deben de buscar para proteger sus actividades. Firmas como la de nosotros Para buscar las asesorías de qué hacer. son precisamente las firmas que ya han hecho acuerdo con empresas internacionales que se dedican al tema de la ciberseguridad. Entonces, se asesoran a las empresas, se hacen pentesting, por ejemplo, para evaluar, así como decía el médico anterior, antes de nosotros, usted tiene que hacerse un estudio periódico para ver su situación. Bueno, pues así las empresas hacen un pentesting 2 o 3 veces al año. Nosotros hacemos esos análisis de Y las vulnerabilidades. instituciones también, las instituciones públicas, ¿verdad? Deberían tener Las ese tipo de personas, seguridad. los estados, los gobiernos, es decir, todo el que tiene información crítica, todos tenemos información crítica, tiene que hacerse esos análisis de pentesting por lo menos 1 o 2 veces al año y eso da un informe que determina cuál es su nivel de seguridad. Luego entonces hay las capacitaciones, las certificaciones a través de nosotros, damos esas certificaciones internacionales, como por ejemplo una de las más importantes, ISO 27001, que es la que tiene que ver con todas las reglas y normas que se debe de cumplir para proteger la información de los clientes. O sea, ustedes están certificados para dar las certificaciones Nosotros estamos certificados a través de las empresas que representamos para dar esas certificaciones. Y finalmente el tema ya de los laboratorios forenses, que no son más que los laboratorios que se necesitan. Una vez se comete un delito, se necesita un personal que sepa cómo hacer un análisis informático forense
en los diferentes ambientes, en ambientes Linux, ambientes Windows, ambientes Macintosh. Es decir, hay muchas infraestructuras, ambientes Android. Es decir, cuando se comete un delito electrónico, puede ser a través de múltiples dispositivos, de múltiples sistemas operativos. Entonces tiene que haber un personal que conozca todos esos ambientes y que sea capaz entonces de detectar quién fue, cuándo fue y cómo fue. Eso es lo que se llama la evidencia digital y bajo eso es que se somete una persona a la justicia. Pues mándenle una notificación a la Procuraduría. ¿Cómo no? Y diciéndole que ustedes están disponibles para ayudarles. De hecho, déjame comentarte que la Procuraduría General de la República, a través de su departamento PEDATEC, que es el departamento de la Procuraduría de Delitos de Alta Tecnología que maneja John Henry Reynoso, estamos en combinación a nivel de entrenamiento, capacitaciones, conferencias, igual el DICAT que dirige el coronel Licurgo Yunes. Claro. Es decir, siempre que estamos en conferencias, ellos están atentos y hay cierta combinación porque nosotros pretendemos dar los servicios, dar las capacitaciones y luego entonces ya ellos desde el punto de vista legal y de justicia, con su ley 5307 y todo eso, pues también estamos como trabajando en la misma línea. Pero deberían hacer alianzas estratégicas para poder ellos dotarse además de eso de las capacidades. Aparte de formarse, también los técnicos. Porque a veces, como vemos ahora con el caso de Odebrecht, que no es tecnológico necesariamente, las pruebas aportadas por el Ministerio Público en muchos casos, y por la Policía Nacional también, se caen porque no tienen el soporte adecuado. Muchas de esas cosas van a quedar resueltas cuando finalmente República Dominicana lance su Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Ya hace varios años, 3 años, 4 años, que organismos como Indotel, que están al frente de esa iniciativa, con ayudas internacionales, nosotros hemos participado en algunas reuniones desde Cámara TIC, que tiene una división de ciberseguridad. En esa comisión nosotros pertenecemos. Y bueno, el país está trabajando en esa estrategia. Cuando se haga esa estrategia nacional de ciberseguridad, entonces ya el país va a estar preparado para que cada organización pública, militar, privada, pueda ver entonces cuál es el marco que debe de seguirse y cada quien adaptarla a su propio espacio. Perfecto. Muy bien. Vamos a agradecer al ingeniero Pedro Héctor Castillo y ojalá que, ¿por qué no viene un hacker y se mete como en impuestos internos o en los préstamos de los bancos? No de idea, no de idea. Te aparece sin deuda, Vamos a planificarlo en combinación con el DICAT y con la Procuraduría. Ellos para siempre que le cogen el dinero a uno de la cuenta, hay que pedir permiso para eso. Lo que podemos hacer es buscar un hacker también para entrevistarlo. Para hacer ese tipo de actividad hay que pedir permiso. De espalda. Sí, pero eso se puede. Muchísimas gracias. Gracias, ingeniero. Y saludos a Licurgo, que ha estado ahí desde que se inició el DICAT. ¿No? Sí, y ahora mismo está trabajando en la modificación de la ley y eso es algo que va, después de 10 años, porque fue en el 2007 que se promulgó, es una de las leyes más modernas de la región, pero con esta modificación que se está trabajando y tal vez en un año o antes, tal vez se tenga, va a estar más actualizada todavía, lo cual ayuda más a mejorar el tema de la ciberseguridad. Qué bien. Muchísimas gracias, ingeniero Pedro Héctor Castillo, fundador y socio de negocios de Integration and Consulting Technology. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarnos. A ustedes. Hacemos una pausa y venimos inmediatamente, no se vayan.